Ave María Purísima, sin pecado concebido. Muy buenos días, queridos hermanos en Cristo, en esta mañana nuevamente para compartir con ustedes esta reflexión, compartir la enseñanza de Jesús, la palabra de Dios, la palabra que nos tiene que encarnar para hacer vida en nuestra vida. Rogándole al Señor a cada uno de ustedes que nos siguen sábado tras sábado a través de este medio, que se encuentren bien, que estén disfrutando de una hermosa jornada. Todavía estamos festejando o viviendo este tiempo de invierno, de la estación, pero también en el mes de la Biblia queremos incentivar, animarles a que cada día puedan compartir un trocito del Evangelio para ir de alguna manera haciendo que esta palabra les vaya iluminando. Para poder iluminar a los demás necesitamos ser iluminados por Cristo, pidiendo a Dios siempre que nos ilumine, nos llene de sabiduría, de entendimiento y que podamos servir así de alguna manera a nuestros hermanos, a poder seguir a Jesús como hacemos todos los sábados, compartiendo esta reflexión, recordando siempre y repasando o recorriendo así el Evangelio, en donde Jesús pone a prueba también a sus discípulos en ese momento, con la pregunta cuando le dice: ¿quién soy yo para ustedes? Y la respuesta de Pedro fue contundente: tú eres el Mesías. Los discípulos identifican a Jesús como el Salvador esperado. Y para nosotros, ¿quién es Jesús en nuestra vida? Hagámonos esta pregunta. Si los discípulos lo identificaron como el Salvador esperado en aquel momento, ¿nosotros seguimos esperando otro Salvador o seguimos esperando o viviendo hoy a Jesús en nuestra vida? Jesús sigue diciendo a sus discípulos cuando Pedro lo identifica como el Mesías. Jesús les pide que no diga nada de esto a nadie. Jesús, ya desde los otros evangelios anteriores, ya viene desde el sordomudo diciendo que no cuente nada a nadie. También aquí Jesús les impide a sus discípulos, porque para los discípulos Él tenía algo más profundo, porque eran los que iban a convivir y vivir con Él todo ese tiempo, las pruebas, las persecuciones. Y Jesús, hablando a la gente nuevamente, dice: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo y que me siga. Que cargue con su cruz primero. Para poder seguir a Jesús tenemos que cargar con nuestros propios medios, dificultades, problemas, circunstancias de la vida para aceptar a Cristo. ¿Renunciar qué en nuestra vida? Renunciar todo aquello que nos impide llegar a Jesús, que nos impide acercarnos a Él. Y para eso podríamos decir que hay dos condiciones para seguir y acercarnos a Jesús. Para el discipulado de Jesús, que somos cada uno de nosotros. Primero hay que renunciar a uno mismo. El abandono a todas aquellas cosas, actitudes,
problemas, egoísmo, orgullo, vanidades, para seguir a Jesús. El segundo es cargar con nuestra propia cruz, es decir, llevarlo hasta el lugar del suplicio. ¿Qué significa esto? Que es humillación, como lo hizo Jesús. Aceptó y sabiendo que iba a ser maltratado por los maestros de la ley, Jesús como que va advirtiendo a su discípulo lo que iba a suceder con él, porque en esto acá él anuncia su pasión, ya lo anticipa. Por eso comienza ese caminar de Jesús por las regiones. Siendo sencillos, humildes, de este modo podemos seguir a Jesús, encontrarnos con Jesús. Pero mientras seamos egoístas, orgullosos, prepotentes, queremos llevar las cosas por delante, que no somos capaces de renunciar nuestro orgullo, nuestras venganzas, nuestros rencores, no tiene sentido acercarnos a Jesús, no tiene sentido recibirlo a Jesús y comulgar. ¿Por qué? Porque Él nos está pidiendo, renuncie a sí mismo, cargue con tu cruz, sigue adelante, no tengas miedo. Pero Jesús sabía perfectamente que nosotros tampoco íbamos a ser tan fieles como Él lo fue con su Dios, con su Padre, el que lo envió hacia nosotros. Y en este domingo, nuevamente, seguimos compartiendo el Evangelio de San Marcos, que en el capítulo 9, del 30 al 37, nos dice: Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaúm y una vez que estuvieron en la casa, les preguntó: ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban, porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños, en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, a llenarnos de entendimiento. Abra nuestra mente, nuestro corazón, abra nuestro oído para escuchar tu palabra y así poder compartir con los demás esta reflexión. Ven, Espíritu Santo, con tu luz, con tu sabiduría, para que podamos comprenderte, para que podamos seguirte fielmente. Imagínense Jesús que de vuelta caminando por la región
de Cesarea y le vuelve a repetir a sus discípulos que él iba a ser entregado en manos de los verdugos, que iba a morir, pero que después de 3 días iba a resucitar. Jesús sitúa la exigencia del seguimiento a Él a través de la respuesta de sus discípulos, de la confusión que Él, podemos decir así, sembró todavía más, de ser el último o ser el primero. Ellos quedaron desconcertados, no entendían por qué decía esto. El que quiera ser el primero, que se haga último y servidor de todos. Y para colmo de los colmos, los discípulos se ponen a discutir entre ellos. ¿Quién es el primero, o el más importante, o el más grande entre ellos? Y tampoco entendían el sentido de la cruz, que Él había dicho en otro momento de la predicación: el que quiera seguirme tiene que tomar su propia cruz. Y por eso, mis queridos hermanos, el seguimiento a Jesús implica ser no comprendido, significa ser perseguido. Y entonces eso era lo que no entendían los discípulos en aquel momento. Y desde entonces y hasta hoy los cristianos tampoco entendemos cómo seguir a Jesús. Y buscamos la manera siempre de poner una excusa para no participar de las misas, de las Eucaristías, de los encuentros de formación. Porque los encuentros de formación no es solo para los sacerdotes, diáconos y quienes están trabajando en la catequesis, sino es para todos. Debemos aprovechar. Porque si Jesús fue entregado en manos de los hombres y muerto, también nosotros estamos siempre expuestos a esto en nuestra vida. Por eso seamos cristianos auténticos, cristianos entregados con amor por el amor de Cristo. No nos asustemos de las persecuciones, de las, podríamos decir así, las acusaciones, porque siempre buscan de acusar, de hablar mal de la persona que procura de seguir a Cristo, que procura enseñar, ayudar a los demás. Con la luz de Cristo podemos iluminar también a los demás. Iluminar a los demás hombres hasta que puedan encontrarse consigo mismo y dejar esta vida horrorosa de tantos males, tantos vicios, tanta porquería, podemos decir así, que se vive en esta sociedad, en este mundo. Y que seamos libres, no estemos presos de estos vicios, el alcohol, la droga y cuánta cosa más
que muchos cristianos están atados a esto, sino que nos despojemos de todo este mal para servir a los demás, a los que están marginados, están enfermos, que están necesitados, oprimidos. Y solo ahí, por medio de Jesús, vamos a encontrar también nuestra salvación, nuestro obrar con fe y con amor. Solamente necesitamos decir, sí, Señor, aquí estoy, Señor Jesús, y darle para adelante, caminar con esperanza. Porque si el Hijo del Hombre que muere en la cruz, precisamente para limpiar la imagen de Dios, para limpiar el pecado del mundo, que se ha manchado a través de los hombres, a través de la humanidad, en la humanidad, y especialmente en este tiempo que estamos viviendo, donde actualmente hay mucha esclavización, hay mucho egoísmo y tantos pecados más que está llevando a nuestra humanidad por un camino de muerte sin luz. Y Jesús insiste en estas dos prioridades, que el reino de Dios son distintos, o distintas de que en el mundo hay hoy. El que quiera ser el primero, que sea el último y servidor de todos. Así como Él ha dado testimonio con su vida y quedó plenamente, podemos decir así, como testimonio, y que ha revelado a través de su entrega, a través de su vida, la salvación de la humanidad. La pregunta es, ¿qué te dice esto para tu vida como discípulo de Jesús? Mis queridos hermanos, no seamos egoístas ni orgullosos, sino que bajemos de nuestro pedestal para ser auténticos cristianos. Vivamos plenamente la vida que nos da Dios. Vivamos con esta palabra de Jesús haciendo vida. Vive intensamente esta palabra de Dios para comprender los caminos que nos marca Jesús. Porque Jesús es el camino, es la verdad, es la luz. Pero esta luz depende de cada uno. Dejémonos iluminar. Y especialmente le pedimos y le pido a Dios por nuestra juventud, que está sino muy desorientada, lejos de Dios. Y cada uno sabe que nosotros sin Dios no hacemos nada y no somos nadie. Con Dios somos todos, somos una fuerza, porque Dios es poderoso, Dios es el dueño de nuestra vida. Nosotros tenemos esta vida de prestado, vivimos de prestado de la gracia de Dios. Pidamos entonces a María Santísima, la que fue sencilla, humilde y que vivió ese hogar de Nazaret en el servicio a los demás y por los demás. Fue obediente junto a su esposo. San José, ya que estamos viviendo el año de San José, pidiendo a San José que nos ayude a ser justos. Todos podemos llegar a la santidad a través de que podamos ser justos. José era un hombre justo.
y muy obediente de Dios. Por eso le pedimos a María Santísima que nos siga dando esa capacidad de sencillez junto a San José, que ruegue por nuestros hogares, que nos proteja de todo mal. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús para nuestras vidas. Jesús que está sacramentado en su cuerpo y sangre en esa Santa Eucaristía. Cuando lo recibamos, pongamos nuestro corazón en sus manos para que Él nos cuide, nos libre de todo mal. Dios bendiga a cada uno de ustedes en sus hogares, los que están enfermos. Encuentren la fuerza y la liberación de sus enfermedades, sus dolores físicos, corporal, pero especialmente en lo espiritual. Déjense llenar por el Espíritu de Dios. Dios los bendiga en su trabajo, en todos sus quehaceres, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.